¿Cómo va, cómo va el sonido en este momento y la transmisión? ¿Bien, Luisa? ¿Nadie ha dicho que no? Ok, entonces listo. Perfecto, vamos entonces a ingresar a la enseñanza de esta tarde. Posiblemente se nos vaya menos tiempo, ¿sí? Dado caso de que se nos vaya menos tiempo, eh, hay dos planes, ¿sí? El primero es que cada uno de ustedes continúe hasta cerrar Shabbat. Si se nos va menos tiempo, esperemos a ver. Lo digo porque es que tengo poquitas diapositivas, ¿ah? Pero pues no sabemos. O lo otro sería aprovechar el tiempo para grabar, o no, mejor cada uno termina en Shabbat. Porque hay esta enseñanza, esta enseñanza es como una segunda etapa de la enseñanza pasada. O sea, son temas diferentes, pero este es como la inverso. La enseñanza que hoy traemos tiene que ver con la gracia de Jehová en el Antiguo Testamento. Hace 8 días estábamos mirando una enseñanza que tenía que ver con qué. ¿Con qué veíamos hace 8 días? ¿Cuál era el título? ¿Qué estábamos mirando hace 8 días en la enseñanza que realizamos acá? Estábamos hablando de qué? Evidencias, ¿cierto? Del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y es una motivación que he tenido porque desde el concepto cristiano y católico generalmente nunca se tiende a mirar en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sino que se da por sentado sobre el Nuevo Testamento. Esa era la intención de esa enseñanza. Creo que la expectativa se cumplió. Desafortunadamente esa enseñanza quedó grabada hasta el minuto, bueno, faltaron 20 minutos, más o menos. Faltaron 20 minutos. Entonces tengo que, ¿cómo? Hasta Romanos 7. Entonces tengo que grabar la segunda parte para unirla, ¿cierto? Y montar el video final. Seguramente lo haremos, Luisa, después de que acabemos ¿qué? Uy, aquí tengo quórum, todos dijeron, amén. Lo que pasa es que es mi familia, entonces es poco emotiva, pero todos dijeron, sí. Hoy vamos a centrarnos en este tema, la gracia de Jehová en el Antiguo Testamento, y fíjese que tiene la misma composición, tiene la palabra del Señor en hebreo en el fondo, ¿cierto? Pero ahí dice charis, ¿cierto? Que es el término griego que determina gracia. Y realmente lo que quiero mostrar, más que todo también para nosotros poder defender la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué es? Es mostrar que en el Antiguo Testamento también hay evidencias de la gracia del Padre, muchas evidencias de la gracia del Padre. Porque es que también ha sido como potestativo o se ha enseñado que la gracia es simplemente un componente del Nuevo Testamento, lo cual no es verdad. Entonces vamos a centrarnos en eso, no vamos a ingresar sin antes orar. Entonces vamos a hacer una oración para colocarle esta enseñanza delante de nuestro Dios. Amén. Entonces oremos. Padre y poderoso celestial, alabamos, bendito Dios, tu santo nombre. Agradecemos, Señor, porque eres bueno para con nosotros, Señor, que aún nos permites estar delante, bendito Dios, de un púlpito, bendito Dios de la gloria, colocando tu escritura, bendito Dios, a los oídos de tu pueblo. Yo te pido que seas tú paseándote por cada una de las casas, bendito Dios, en esta tarde, Señor. Espanta, bendito Dios, el sueño, Rey de la gloria. Aleja, bendito Dios, toda distracción, bendito Dios, más aún cuando nos encontramos, bendito Dios, cada uno en nuestras casas, Rey de la gloria. Ayuda, bendito Dios, a estructurar esta enseñanza, bendito Dios, de la mejor manera posible, Padre Celestial, para que sirva, bendito Dios, de defensa, bendito Dios, en muchos casos en que algunas personas requieren, bendito Dios de la gloria, esa claridad en cuanto a tu escritura. Gracias porque nos das un libro completo, bendito Dios. No particularizas, bendito Dios, sino que
Todo lo contrario, tu tema, bendito Dios, tu enseñanza es continua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios de la gloria. Gracias por ser bueno para con nosotros, bendito Dios, y nos abandonamos para que seas tú dirigiendo, bendito Dios, este momento. Amén, amén y amén. Entonces, así las cosas, vamos a evidenciar esa gracia en el Antiguo Testamento, que a veces la vemos de continuo, pero identificarla es supremamente difícil. Primero porque no es costumbre que leamos el Antiguo Testamento. Usted pregunta en todas las generalidades de los creyentes y dice, ¿usted ya se leyó el Nuevo Testamento? Claro, y empecé por Juan. Y todos empiezan a leer la Escritura por Juan, ¿sí? Pero muy pocos empiezan a leer, lo decíamos hace 8 días, la Escritura desde el Antiguo Testamento por Génesis. También lo comentábamos hace 8 días, la enseñanza de Génesis que está totalmente desarrollada, ¿cierto? En el canal de YouTube, capítulo a capítulo, fue un sentido del Señor que nos colocó. ¿Para qué? Porque es que el Génesis alumbra todo el contenido escritural, ¿sí? Es la base fundamental para entender, ¿cierto?, toda la escritura. Entonces allí vamos a estar mirando. Hoy la atención la vamos a desbordar en la Torá, en el Antiguo Testamento. Bueno, dice, la semana pasada demostramos que la ley, la Torá, se evidencia en el Nuevo Testamento. Eso quedó, espero, absolutamente claro. Dice, en este Shabbat nos centraremos en evidenciar que la gracia también es un asunto del Antiguo Testamento. Y como decíamos, no es solo una parte especial del Nuevo Testamento, sino que también, porque es que se acostumbra, ¿cierto?, a hacer referencia de la gracia con Yeshua. Pero a Yeshua lo leemos o nos acostumbramos a leerlo solo en el Nuevo Testamento. Y tampoco se nos ha enseñado que en el Antiguo Testamento hay evidencias de Yeshua de continuo, ¿sí? Una evidencia de Yeshua en el Antiguo Testamento aparece desde el primer libro de Génesis, desde el primer capítulo de Génesis, cuando propone el Señor, inclusive se hace una enseñanza y una aclaración en Génesis, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿sí? Ahí entra el componente de alumbrar, de la luz que alumbra nuestro camino, el cual es Yeshua, ¿cierto? Cuando habla en el versículo 1, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y comparamos con Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ahí también está Yeshua. Pero también cuando se detienen, ¿cierto?, a formar al hombre. Cuando el Señor dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí también está el Señor Yeshua. Pero de continuo, en todo el Antiguo Testamento se ve la evidencia, se ve la muestra puntual, ¿cierto?, del Señor Yeshua. Entonces, para empezar, hay que quitar ese concepto de que en el Antiguo Testamento no está la obra de Yeshua. Tanto es que en el Nuevo Testamento, o sea, cuando ya empieza a escribirse el Nuevo Testamento, ya no se menciona el ángel de Jehová. En muchos de los conceptos escriturales del Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, puntualmente hace referencia a Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Adón, el Mesías, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, ¿en dónde usted encuentra el ángel de Jehová? No lo encuentra ya, porque ya se le ha nombrado con el nombre que fue dado, ¿sí? Yeshua, que significa Salvador, ¿sí? Y eso es muy puntual que lo tengamos claro, y eso aclara nuestra condición y la perfecta relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Para poder enseñar sobre eso. Muy bien, este estudio lo hemos realizado para mostrarles a todas las personas que solo sustentan sus enseñanzas sobre la gracia en el Brit Hadashah. Brit Hadashah es Nuevo Testamento, que también puede acercarse, ¿cierto?, al Antiguo Testamento y evidenciar el tema de la gracia puntualmente, ¿cierto?, en esta relación.
tenemos que partir, me gusta partir siempre del pacto contrario. Si se dan cuenta, hace 8 días partimos del Antiguo Testamento. Vamos a partir del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4, que Hebreos es un libro profundo, bueno, muy interesante, ¿sí? Tienen que leerlo adecuadamente. Versículo 14, ¿cierto? Al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y ahí puntualiza, ¿cierto? Dice, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto es fundamental porque de aquí se toman todas las personas que leen escritura para decir si ve que la gracia se sustenta aquí, si ve que la gracia se evidencia en Yeshua, porque es lo que está diciendo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote es uno de los oficios que reposan en la persona de Yeshua. No se les olvide que desde el Antiguo Testamento, y esto hace claro todo el discurso de la Escritura, se muestra un gran sumo sacerdote. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Se acuerdan del Génesis, cierto? Cuando se habla del sacerdote Melquisedec. ¿Sí? Ese Melquisedec es Yeshua. Tiene todas las condiciones y las características especiales para ser la persona de Yeshua, ¿sí? Tanto que el mismo libro de Hebreos dice que, y fue declarado por Elohim sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Dónde estoy leyendo? 5:10. 5:10. ¿Sí? Entonces ahí está. Ese sumo sacerdote es nuestro Yeshua. Dice que traspasó los cielos, desde luego, que se acercó del cielo a la tierra para hacer la obra de redención. Y ahí propone, ¿quién es? Yeshua, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Fíjese que el Señor no muestra la gracia como una excusa para seguir pecando. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El Señor muestra la gracia como una obligación, ¿cierto? ¿Cierto? Una obligación, no, sino una relación que el Señor le otorga al hombre, pero que también anima a las personas a mantenerse fieles, a guardar sus preceptos, a cuidarse del mundo. ¿Ah? Entonces, tanto que retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Sí? Ser hijos adecuados y obedientes del Señor. ¿Sí? Y lo que eso implica, yo puedo decir, yo soy creyente, yo soy mesiánico, puedo decir lo que quiera, pero ¿cómo evidencia uno que realmente sí lo es? Demostrándolo, ¿cierto? De la manera de cómo lleva su vida. Así es que se demuestra. Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, llevarse a misericordia, ¿cierto? Sentir el dolor del hombre, de nuestras debilidades. Ahí no está abriendo la puerta, ¿cierto? Para decir, como somos débiles, sigamos cayendo. No, para nada. Sino uno que fue sustentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Y ahí está la clave. Igual en todo, pero sin pecado. ¿Por qué creen que el Señor descendió como hombre? ¿Por qué creen? Para enseñarnos que sí se puede. Para enseñarnos una vida piadosa. Para acercar el reino de Dios a los hombres. Es lo que dice todo el Nuevo Testamento cuando se lee bien. ¿Sí? Y ese acercar el reino a los hombres implica sí podemos llevar unas vidas
santas. Ya lo hemos enseñado aquí. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil porque nosotros somos los que hacemos difícil la situación. No queremos cambiar. De cierta manera uno podría decir, nos gusta inclusive como somos. El problema es de los demás. Siempre el problema es de los demás. El que me mira, el que no me mira, ¿cierto? Cómo me habla, que no me habla, porque si me habla bien y si no me habla tan bien, ¿sí? Cómo se viste, cómo no se viste, porque hace o no hace, siempre el problema es del otro. Deberíamos centrar la atención en nosotros mismos y eso permite que impacte nuestro entorno, todo nuestro entorno. Entonces, sin pecado es recordándonos que sí se puede, que el Señor lo hizo, que nosotros lo podemos ser imitadores de mí. ¿Qué dice? Como yo del Mesías. Y fíjese que esa imitación también, o más bien recae directamente en santidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ese acercarse casi que se lee desde el Nuevo Testamento, pero nunca, ahí es donde aparece el trono de la gracia. Antes no estuvo presente, falso, siempre ha estado. ¿Sí? Solo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se materializó en Yeshua. Pero Yeshua siempre nos acompañó, siempre acompañó al pueblo. Pregunten esto, ¿quién iba adelante del pueblo en el desierto cuando salieron de Egipto? ¿Quién iba? El ángel del Señor, Yeshua. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ustedes lean esos textos con ojos mesiánicos y ustedes determinarán que allí está. Muchos dicen, no, es un ángel cualquiera. No, es Yeshua, la obra de Yeshua, la persona de Yeshua allí. ¿Sí? Porque tiene condiciones y características que solo se le atribuyen al Padre, a Elohim, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros aclaramos. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí es donde resaltamos y hacemos fuerza para llegar al trono de la gracia. Esto es verdad, yo no estoy diciendo que eso no sea mentira. Esto es verdad, es ciertísimo, pero no es la única manera, ¿cierto?, donde podemos evidenciar. ¿Claros hasta aquí? ¿Claros hasta aquí? Perfecto. Entonces, continuemos. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces yo tengo que recordarles cuál es la definición de gracia. Ahora, esta definición se presenta ¿desde dónde? Se presenta desde el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Entonces eso implica que sea una palabra griega, ¿sí? Y mire cómo se lee Haris, ¿cierto? Del griego 5463, y fíjese que coloqué otro color, significa gracia, como gratificante, de manera o acción, dice abstractamente o concretamente, literalmente, figurativamente o espiritual, ¿cierto? Específicamente y algunas de otras cosas, ¿cierto? Mire las traducciones que puede encontrar la palabra gracia. Merecer, aprobación. Cuando uno haya gracia es porque merece, ¿cierto?, una aprobación particularmente del Señor, ¿sí? Y ese merecer no es, que yo me merezco, no, es un don de Dios que otorga, ¿cierto? Por eso es gracia. Dice aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. ¿Ya? Estas son las definiciones que recaen sobre la palabra gracia. Pero fíjese que esta palabra griega, que es charis, viene del griego 5463. Es el 5485, pero viene de esa raíz 5463. Y esa raíz es jairo o jairono. ¿Listo? ¿Y qué significa estar alegre? Feliz, calmadamente o bien. Impersonalmente, específicamente como saludo, dice el contraste o de esto dice,
Dice que estés bien, gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve. Fíjese que la raíz de la palabra gracia implica un gozo continuo, implica estar contento, estar alegre, ¿sí? Implica estar en la condición que una y otra vez el Padre nos manda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estemos alegres, estemos alegres. ¿Ah? Y hay gente que no puede comprender esto. Hay gente que no entiende que debemos estar alegres delante del Señor. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de que respiramos cada día. Ahí debemos estar alegres. Por permitirnos comer cada día. ¿Sí? Por permitirnos respirar. Aunque hoy en día con estas tandas de gripa, ¿sí? Pero igual se respira. ¿Ah? Por eso debemos estar gozosos. Por eso debemos gozarnos del Padre de continuo. ¿Ah? Llegarán momentos en que realmente anhelemos poder estar alegres. Llegarán momentos en que anhelemos estar alegres. Porque el mismo contexto nos va a hacer tanta presión que va a ser muy difícil tener alegría en nuestras vidas. ¿Sí? Miren ustedes la preocupación que tenemos o que muchos tienen. ¿Sí? Miren la preocupación que tenemos en este momento. Todo el mundo se cuida y hay algunos que se cuidan al extremo. Todo el mundo está angustiado haciendo mercados, ¿cierto? Y con justa razón. Porque si no compran, pues a ver, por ejemplo, ahorita que han decretado, particularmente en Bogotá, ¿cierto? Y en todo, yo no sé si es a nivel nacional, no alcancé a mirar, pero en muchos de los departamentos decretaron toque de queda. ¿Qué es toque de queda? En Bogotá hay toque de queda en este momento. Toque de queda es que nadie puede salir a la calle. Y si lo cogen en la calle, ¿qué pasa? Multa, ¿cierto? Hasta 1 millón de pesos. Aquí estoy hablando de Bogotá, Luisa me está aclarando, aquí en Bogotá, ¿cierto? Fíjese que eso quita la tranquilidad de las vidas. Sin embargo, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque en medio de esta situación todavía tenemos la oportunidad de alabar al Señor, de conectarnos por la internet por lo menos para poder enseñar al Padre, pero también estoy vivo. Sí. Y bendito el Señor, tenemos algo que comer allí. Eso me da alegría. ¿Sí? No debemos excedernos en esta situación, ¿no? No debemos darnos las de los superdotados o los super creyentes, ignorando las alertas mundiales, porque son mundiales. No se le olvide que también nosotros debemos obedecer a los que Dios ha colocado por gobernadores. Ese también es un mandamiento. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuándo no estamos mandados a obedecerlos? Cuando haya privación de la misma Torá. Ahí ya decimos no, pero mientras tanto estamos en esa obligación, ¿cierto? Con los ojos abiertos, ¿no? Mirando todo nuestro entorno, qué está pasando. Entonces, Jairo, ¿cierto? Dice de la siguiente manera, ya lo leímos, gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijar, saludo, salve. Ahí se halla la raíz de la palabra gracia, ¿cierto? Que obviamente eso, si uno es gozoso, si uno está alegre, pues en su vida hay gratitud. Pero si usted no tiene esa condición de haber recibido gracia del Señor, nunca podrá tener gratitud en su vida. Porque usted no ha experimentado la gracia del Padre. El sentirse perdonado, el sentirse aceptado,
el sentirse parte de una congregación, de un cuerpo. Entonces, si usted no ha experimentado la gracia del Señor, nunca, ¿cierto?, podrá tener una condición de alegría en su vida. Medite lo que estoy diciendo, ¿sí? Dice, tiene que ver con estar aprobado delante de Jehová. La gracia tiene que ver con eso. Estar aprobado delante de Jehová, ¿sí? Por eso cuando nosotros una y otra vez hemos dicho, órele al Señor para que le dé gracia delante de ese jefe. Es que el jefe lo puede aprobar, aunque no lo pase, pues lo apruebe. Porque sabemos que las cosas de las tinieblas con las cosas de la luz no se unen. Pero que el Señor por lo menos le dé gracia a esa persona para que pueda uno ser aprobado, digamos, delante de esas personas que no les caemos bien. Entonces con eso tiene que ver. La primera acción de gracia de parte del Padre se ve en la creación. Ya vamos a entrar directamente al Antiguo Testamento. La primera acción de gracia del Padre se ve en la creación y debemos allí centrar desde el primer momento en que empecemos a leer la Escritura, debemos ya evidenciar esa relación. ¿Qué tal Génesis 1.1? Vamos a Génesis 1.1. Esta proclamación general, porque realmente Génesis 1.1 es una declaración general. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí acaba el versículo 1, ¿cierto? Y esto muestra la grandeza del Señor. Dice, pero ¿a usted a dónde ve ahí gracia del Señor para con la humanidad? En todo el verso. ¿Dónde lo alcanzan a ver? Creó Dios. Creó Dios. Dígame si la creación no es un acto de gracia del Señor para con la humanidad. ¿En relación a qué? La primera acción de gracia de parte del Padre se ve en su creación. Creó y formó un mundo con condiciones perfectas para colocar al hombre. Dígame si usted no recibe gracia con esa acción de creación del Padre. Claro, le halló favor, ¿cierto? Hizo absolutamente todas las condiciones adecuadas de un mundo para colocar al hombre. Y obviamente para colocar los animales y colocar todo, porque todo depende, ¿cierto?, del Señor. Tristemente, los únicos que no perciben y se agradan del mundo son los hombres. Porque un animal, usted se da cuenta que un animal es tendiente a cuidar su entorno, ¿sí? Si usted se da cuenta, cuando un animal, voy a decir algo aquí para enseñanza, hace sus necesidades, tiende a taparlas, ¿sí? Tiende a ser cuidadoso en ese sentido. Pero el hombre es totalmente descuidado. Todo lo que hace el hombre conduce ¿a qué? A dañar el mundo. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que no hay vuelta atrás. Porque todo lo que utilizamos, en cierto grado, perjudica al mundo. ¿O no? Dígame si la luz que consumimos no afecta al mundo. ¿En dónde afecta la luz que consumimos? La condición hídrica, porque la mayoría de la luz se produce desde ¿cómo se llaman? Las hidroeléctricas, los embalses. Y cuando el embalse está bajo, eso, uy, qué miedo ese racionamiento. Acuérdense del racionamiento en Colombia, por allá en la época Gaviria. ¿Sí? Que fue una época, muchos se quejaron, pero a mí me gustó porque compramos un parqués y jugábamos parqués, volvió momentos de familia. En esa época no había ¿qué? No había internet, o si había muy corto, muy poco. Celulares no habían. Todavía se llamaba por teléfono fijo. Sí, si uno no quería, pues no contestaba y seguía jugando. ¿Sí? Entonces, todo lo que hacemos, o la gran parte de lo que... Cuando usted come también está
devorando parte de la tierra, si usted no tiene el cuidado, ¿cierto? Cuando usted saca las basuras, eso afecta también a dónde van las basuras. ¿Y cómo están esos lugares? Ya están desbordados. Ya no hay en dónde depositar basuras. Porque ni siquiera tenemos la costumbre de separar, ¿cierto? Y ahora con ese nuevo sistema que dio por implementar, todo el mundo echa todo donde sea ahí, peor. Eso, entonces eso es tan verdadero que lo último que puso en la tierra fue ¿qué? ¿Qué fue lo último que puso Dios en la tierra? Al hombre, miremos Génesis 1, 26, 27 y 28, ahí mismo, ¿cierto? Podemos leer todo el relato, vamos a leer del 1 en adelante. Entonces, versículo cada uno aquí que estamos los que estamos. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Susana. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el día. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Eso es. 9. Dijo también Elohim, quítese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y oscurece lo seco, y fue así. Llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y Elohim que era bueno. Después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la extensión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que era bueno. Y Elohim les bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Ahora entra el 26 y dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así.
Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Perfecto. Entonces, fíjese que la creación, la acción de crear, es una acción de gracia que el Señor está otorgando a los seres, ¿cierto? Pero fundamentalmente al hombre. Tanto es que esto determina que lo último que colocó en la tierra, no lo último que creó, porque ya hemos dicho que lo último que creó, ¿qué es? Shabbat, ¿cierto? Porque hasta el sexto día creó todo. Y el séptimo, ¿qué hizo? Creó Shabbat. ¿Por qué lo creó? Pues porque no existía. Del sexto, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, acabó todo, vio que todo estaba bueno, y luego viene el capítulo 2. Dice, voy a leerlo para los que están nuevos allí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto también, el mismo Shabbat es un acto de misericordia y de gracia del Señor, porque destina ese día, bueno, pero ahorita lo mencionamos, mencionamos artículo, no volvería. Destina ese día ¿para qué? Para que podamos entrar. Separa el Señor ese día para tener una relación plena con su creación, específicamente con el hombre. Por eso yo digo y me sostengo que la creación, ¿cierto?, tuvo un propósito especial, y es colocar al hombre ahí. Tanto es que ¿qué? Que el versículo 27 dice, creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero además dijo, los bendijo, ¿cierto? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgarla. Pero además habla de señorear. ¿En qué señorea el hombre? Señorear es mandar, es gobernar, ¿cierto? Es determinar esa mayordomía que hasta hoy no hemos hecho caso. Al contrario, vamos para atrás. Es cuidar la creación del Padre. Ahí estamos mal. Y ahí dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos esa condición. Así que desde el principio del libro de Génesis y de continuo, yo separé solo algunas cosas, pero fíjese que de continuo se muestra la misericordia y la gracia del Señor en todo lo que hace. ¿Y en dónde recae esa gracia del Señor? ¿En dónde? Fundamentalmente en el hombre. Fundamentalmente en el hombre. Sí. Tanto es que cuando pecó, ahorita lo miramos, pero cuando pecó contaminó también el mundo, el hombre. Ya lo miramos, ¿cierto? Entonces desde ahí despliega, y aquí no se puede negar, ¿cierto?, que existe gracia y misericordia del Señor. Pero además dice, y los bendijo Elohim. Los bendijo. Otorga también esa acción, ¿cierto?, de beneficio y de gracia y misericordia para con el hombre. Muy bien. Dice el versículo 28 esa parte, y los bendijo Dios, para separar, dice, recordemos que Jehová no tenía absolutamente ninguna necesidad de crear al mundo, ya que Dios mismo es la perfección absoluta. Dios es perfecto. Yo creo en un Dios así. Yo creo en un Dios que no se le salen las cosas, que no dice, ay, ¿qué pasó ahí? Sí. Uno es el que hace eso. Uy, pero ¿qué pasó ahí? Yo esperaba una cosa y sucedió. Dios no. Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo de todo. Él es la perfección absoluta. Entonces, ¿qué necesidad tuvo de crear el mundo? ¿Qué necesidad tenía? Humanamente diríamos de echarse dolores de cabeza. Porque desde el momento en que creó, inmediatamente empezó a tener, ¿cierto?, problemas con las personas. Bueno, unos tiempos duró ahí hasta que llegó la prueba, digámoslo así. Pero
Es un acto de gracia y de misericordia a la creación. Él no tenía necesidad de absolutamente de crear nada. Simplemente para mostrarle a las personas, a nosotros, su gloria. Y eso, mire que eso muestra que es un Dios bondadoso, amoroso y entregado a los demás, que quiere mostrar su grandeza a nosotros. ¿Sí? Eso habla de lo excelente y de lo amoroso que es nuestro Dios para con nosotros. Que sin necesidad, sencillamente creó. Por lo tanto, fue el acto más perfecto posible de gracia y misericordia. ¿Sí? Querer mostrarse a alguien. Alejado del concepto que hoy manejan las personas, ¿no? Porque no falta el que esté pensando, ay, no, pues Dios tan egocentrista, tan, ¿cómo se llama el que se llama así solo? Se me habla, tan narcisista, no, venga, narcisista, sí. Ah, no, eso no lo estamos diciendo, es simplemente una demostración para que las personas podamos ver quién es Dios y podamos glorificarlo, podamos seguirle, podamos conocerle, porque podemos conocerle a Dios. Lo que pasa es que no queremos conocer. El Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se entiende esta porción del Salmo 136? Yo alabo a Jehová por muchas cosas, pero el Salmo nos centra, primero porque Él es bueno, y aquí en la creación muestro esa condición. Que no nos han enseñado eso es otra cosa. ¿Ya? Todo el mundo dice, no, pues creó porque ya aquí, no. Es una acción puntual. Pero también alabo a Jehová porque para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir esa parte final de la frase? Para siempre es su misericordia. Fíjese que está hablando de que es de continua, ¿cierto? Que su bondad, su misericordia, su gracia es continua para con la humanidad. No es solo potestativo del Nuevo Testamento, y es lo que quiero quitar. Más que todo para las mentes católicas y cristianas, ¿sí? Que prefieren con toda claridad no leer el Antiguo Testamento. Muchas de las personas, o bueno, algunas personas me han dicho, a mí me gusta más el Dios del Nuevo Testamento. Entonces yo pregunto, ¿cómo así que me gusta más? Sí, porque el Dios del Nuevo Testamento es solo gracia y misericordia. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento es destruya castigo, diluvio, cosas de estas. Entonces ahí pasó algo, cambiaron de Dios, ¿o qué pasó? Porque no les han enseñado a leer adecuadamente la Escritura. Como también nos taparon los mandamientos durante mucho tiempo porque no les importa, no les importa que la gente conozca de eso. Porque se quita la mente manipulada o que puede ser manipulada. Entonces el Salmo muestra una continuidad y miremos que la frase para siempre implica por la eternidad. Y por la eternidad no quiere decir que del Nuevo Testamento hacia adelante. Quiere decir de continuo, ¿cierto? Desde el momento en que se dio hasta adelante. Reposa en la misma esencia del Señor, de Dios. La palabra que se utiliza ahí para siempre es la que ya conocemos. Por eso no le coloqué todo. Del Hebreo 57:69, Olam. Que en últimas representa ¿qué? Eternidad. Una continuidad, ¿cierto? De continuo. Entonces, la misericordia del Señor no está fragmentada ni limitada solo a un espacio de tiempo, está de continuo. Dice, lo anterior nos puede decir que la gracia y misericordia de Jehová estuvo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, ¿cierto? Pero es más, hoy podemos creer que su gracia está en medio de nosotros. Hoy lo evidenciamos, hoy creemos
que la gracia del Señor está en medio de nosotros. Cuando vino Yeshua también, él se encargó de dejarnos textos donde se ve la gracia común también para todo el mundo. Porque Dios es tan amoroso que otorga gracia específica, especial a su pueblo, nosotros, ¿cierto? Pero también otorga gracia común a toda la humanidad. ¿Cómo ha de conocerse esa gracia común? Básicamente, acuérdense que cuando el Señor estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Cuando Yeshua vino, había un pozo, el pozo donde se metían los enfermos. ¿Se acuerdan? Que el pozo de Siloé, que de vez en cuando, ¿qué pasaba con ese pozo? Dice el relato que un ángel bajaba y tan pronto bajaba, movía las aguas. Y cuando se movían las aguas, ¿qué había que hacer? Tirarse al agua, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba? El primero que se pegaba el clavado recibía sanidad. ¿Ya? Eso es una manifestación de gracia común. No de gracia específica, gracia común. De vez en cuando bajaba y daba para el que se metiera, el primero que se metiera. Y ahí es donde nos cuenta el relato del que no se podía mover, que sí, que levántate. Eso es el contraste de la gracia específica. Gracia común para todos, porque hoy todos, aunque sean malos, buenos y malos, respiran, muchos, ¿no? Otros por su misma maldad hayan sido cortados. La sentencia del malo es ser cortado. La sentencia del que tiene mente mala es ser cortada. Del que maquina en su corazón maldad, tarde que temprano será cortado. ¿Sí? Pero ahí muestra esa enseñanza perfecta de lo que es la gracia específica y la gracia común. El Señor específico con uno, ese que no se podía mover, ¿cierto? El paralítico. Y la gracia con todo el mundo. Que respiremos todos es gracia común. Y no es solo en el Nuevo Testamento. El hombre ha respirado por toda la época desde la creación, ¿cierto? Entonces pensemos en eso para cambiar un poco el discurso. Veamos también que en el primer pecado del mundo, el Padre Eterno mostró su gracia y misericordia con la humanidad. ¿Cómo? Pero si fue el primer pecado del mundo. Miremos. Génesis capítulo 3. Podemos leer desde el 1 también, ¿cierto? Podemos leer desde el 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podré comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comáis de él, ni le toquéis. Dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos nuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. El versículo 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Continúa el relato, pero para el caso solo aquí. ¿Sí? Mire la situación. Mire la situación que estamos presenciando. Dice, primero que todo, aquí hay que decir, hay que validar algo antes de que lleguemos un poco más adelante. Lo que hizo Eva fue pecar en contra de los mandamientos. Obviamente en contra de Dios, pero lo que hizo fue no guardar sus mandamientos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuántos mandamientos quebrantó ahí?
Eva en su pecado quebrantó todos los mandamientos. Los títulos mayores, que son conocidos como los 10 mandamientos, ¿cierto? Que realmente son 10 declaraciones, los quebrantó todos. Yo hice ya una enseñanza sobre esto, ¿sí? Pueden verla en el canal de YouTube, ¿cierto? Ahí buscan la enseñanza de Génesis capítulo 3 y ahí va a verla, ¿cierto? Aunque yo hablé de una enseñanza puntual, no me acuerdo cuál fue, pero ahí está en el capítulo, las enseñanzas de el canal de YouTube. Entonces, solo para decir uno, la Biblia dice no codiciar. ¿Y ahí qué está haciendo ella? Codiciar, ¿cierto? No tendrás dioses, ¿cierto? Y resulta que ¿qué? Que ella participó y siguió al Dios del mundo. ¿Ya? No comerás. De hecho, el Señor propone como dice el rabino una y otra vez, en eso decimos amén, ¿cierto? Porque fue una ley kosher, dietética, no comerás. Entonces, mire, así por encima, ¿cuántos mandamientos quebró? Pero no había mandamientos. ¿Quién dice que no? Siempre han existido mandamientos, ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, comete el pecado, ¿cierto? Va en contra del Señor, pero además le da a su esposo, y su esposo por amor realmente a su esposa, amó más a su esposa que Elohim en ese momento, decide ¿qué? Pecar con ella. Ya eso también lo enseñamos en Génesis capítulo, ese sí está en Génesis capítulo 3, para recordar, ¿cierto? Entonces, el pecado de Eva y de Adán, porque fueron los dos, eso de que los dos pecaron, ¿sí? Y si quiere más grave a Adán, ¿cierto? Porque era mantenerse al lado de su esposa. Dice, el pecado de Eva y Adán era meritorio de muerte, o sea, merecía castigo de muerte, ¿sí? Pues entró el pecado a toda la tierra, o sea, ellos estaban representando a la humanidad. Acordémonos que la Escritura nos dice, como entró el pecado por un hombre, asimismo por un hombre que, ¿cierto? Hay el concepto de la redención. Entonces, pero es que Adán y Eva si la embarran, no, hubieran producido cualquiera de nosotros, ¿sí? Algunos hubieran caído con un partido de fútbol. Peor aún, ¿no? Por lo menos aquí es el conocimiento y la situación. Pero algunos con una chuleta, porque a veces ni siquiera nos controlamos para comer cerdo. Con una gomita. Pero es que la gomita tiene cerdo. Sí, ya hemos dicho que tiene cerdo. Y con muchas otras cosas. Caemos de manera más fácil que lo que posiblemente cayó, ¿cierto? Esta primera pareja. Ellos eran representantes en ese momento. Entonces, por ellos entró el pecado. Dígame si no merecían la muerte. Porque nos acordamos que la paga del pecado es muerte. Eso lo vimos hace 8 días, ¿o no? La paga del pecado es muerte. Bueno, algunos lo vieron porque no está grabado. Y con esa relación que es del Nuevo Testamento, pero que también se sustenta en el Antiguo Testamento, porque nada del Nuevo Testamento es por sí solo. Todo está sustentado en el Antiguo Testamento. Entonces ellos merecen, y de hecho, entró toda la muerte, el concepto de muerte espiritual a la tierra. Entonces quebrantaron los mandamientos del Padre y esto los llevó al primer pecado sobre la tierra. Y fue tan grave que ¿qué? Afectó toda la tierra. Afectó desde luego toda la tierra, ¿sí? Porque la tierra quedó contaminada. Antes tenían que ¿qué? Arreglar cositas, levantar la mano y comer. O agacharse y comer. Ahora tendrían que... ¿Y a dónde le ve la gracia?
¿Cuál es la gracia? Pues no le parece gracioso que teniéndolo todo lo dejaron todo. No, esa no es la gracia. La gracia es que mereciendo morir, el Señor les otorga la oportunidad, ¿cierto? Para seguir, para arrepentirse, para pedir perdón. Eso es gracia. Eso es misericordia del Señor. Y ahí claramente es allá. Pero el Señor, por medio de su gracia, perdonó a la pareja. ¿Sí? Esto tampoco lo enseñan. Pero ahí se está viendo y se tiene que ver. Hay que aprender a leer la Escritura, ¿cierto? Para poder ver los regalos que desde el principio el Padre nos está dando. Porque merecían muerte. Como quizás muchos de nosotros hoy, en este instante, tenemos esa condenación. Entonces ahí mismo apela, no, pero es que por gracia soy salvo. Sí, eso es verdad, por gracia soy salvos, por medio de la fe, ¿cierto? Pero también dice que eso no es de ¿quiénes? Eso no es de quién. Eso no es cosa de nosotros. ¿Qué texto es ese? ¿Qué texto estoy recitando? ¿Cuál? Es un texto que nos hicieron aprender muchas veces. Efesios, capítulo 2. Ese. Vamos a leerlo porque creo que hay que recordarlo, ¿cierto? 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Y desde acá se sustenta también la gracia. Ahora, menciono fíjense que no está acá, pero lo menciono por la ocasión. Entonces todo el mundo cree que, que es que sí, solamente sí, es verdad, pero ojo porque ahí hay condiciones más puntuales. 10. Porque somos hechura suya, creados en el Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Y continúa, es una carta. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ¿se dan cuenta? En otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados a incircuncisión y por la llamada de la circuncisión hecha con mano de carne. Y ahí continúa, ya hemos hablado también de esto, ¿cierto? Entonces fíjense que sí hay una relación puntual, desde luego, por gracia somos salvos, pero esa gracia también se ve acá. Dígame si solo por la misericordia, por la gracia del Señor fue que no los mató. Entonces, ¿cómo es desde el Antiguo Testamento? Y esa primera pareja, le hubiera quedado muy fácil al Señor de raíz cortarlos y ya. ¿O no? Pero no lo hizo así. Gracia. Luego entonces, la gracia del Padre no es solo una teoría que se puede descubrir en las dispensaciones, y hay que mencionar aquí las dispensaciones, ¿no? Porque realmente con la enseñanza de las dispensaciones, que coloqué esta tabla, la traje de la internet, y ahora puede ser cualquiera, ¿cierto? Realmente es que se fortalece y se enseña, inclusive se enseña de una manera desbordada, diciendo que por gracia somos salvos y ya podemos hacer lo que queramos. Muchas confesiones dicen eso, y eso es un error. Eso es un error. Esta es la famosa relación, ¿cierto?, de las dispensaciones que han traído tanto, en la escritura no se ve claramente dispensaciones, solo hay una o dos palabras que dicen las dispensaciones del Señor en el Nuevo Testamento. Pero realmente los que estudiamos la escritura del Señor más bien nos movemos por los pactos de Dios. Dios establece pactos con su pueblo. ¿Sí? Entonces aquí plenamente dice el estado de inocencia, Génesis y ahí menciona hace un buen mapa, ¿cierto? En relación y convincente, tiene que ser convincente, de lo contrario nadie lo creería.
Luego viene la conciencia, que no es otra cosa sino que el pecado. Gobierno humano, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad. Fíjese que está Adán, Abel y ahí cuentan los años, hay unos que le ponen los años y todo. ¿Sí? Luego viene Moisés y colocan la ley, entonces esa es la época de la ley. Desde ahí mal, todo está mal. Porque el hombre siempre ha tenido conciencia, si no tuviera conciencia no había podido decidir. ¿Sí? Pero también hasta hoy hay inocencia en el hombre, porque hay personas que demuestran inocencia en su vida, como también demuestran maldad. Entonces esto está mal. El gobierno del mundo, del hombre no empieza ahí, desde leíamos a Adán. El Señor le permitió que sojuzgar. Si se da cuenta. Pero es que la teoría, dicen, la teoría no importa, porque es que hasta el título está mal enfocado. ¿Sí? La promesa, entonces Abraham, no, la promesa está desde Génesis 3. Entonces, ¿cómo es que acá en el espacio de Abraham y Moshe entonces viene la promesa? Porque no, la promesa está desde Génesis 3:15. ¿O no? El mismo cristiano y católico lo enseña. Entonces se dan cuenta, la ley, ya hemos enseñado que la ley está desde el principio, lo acabé de mostrar hace un rato. Se dan cuenta cómo la gracia, estoy mostrando que la gracia no parte después de la venida porque ahí hay una cruz, ¿sí se dan cuenta? Roja en la mitad, no sé si se alcanza a ver ¿sí? Una cruz. Entonces dice que ahí despuesito, ya que la venida del Espíritu Santo, la gracia bien grande, mire. ¿No notan que es una cosa grandísima? Cuando se habla de inocencia, cuando se habla de ley, cuando se habla de promesa, chiquitico, pero la gracia tiene que ser la más grande. ¿Sí se dan cuenta la intencionalidad de la enseñanza? Y luego viene la tribulación, que entre otras está mal ubicada, porque ya también hemos enseñado acá, ¿cierto? Luego viene la segunda venida del Señor, ahí dice de Cristo, ¿sí? Pero antes coloca el arrebatamiento, no, falso. O sea, esto está mal, por donde lo mire. Mire que dice un panorama general. Lo único que está bien es lo último, estado eterno. Ahí sí, de ahí para allá, eso sí está bien, eso sí es claro para todos, el estado eterno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta teoría, que también la enseñamos, pueden ir al canal de YouTube y verla. Tengo una enseñanza específica, ¿cierto? Hay una lista de producción, ¿cierto? Habla del rapto, precisamente, sí. Aquí mi asesor de distribución de videos me está indicando porque ahí puede ver, esa enseñanza no gustó, que entre otras, la única enseñanza que ha tenido cositas hacia abajo, ¿cómo se llama eso? No me gusta, ha sido esa. Bueno, que ha tenido más, sí. No, pues, a ver, de 30, pues, que uno tenga cosas negativas es... Pero esa, fundamentalmente, no. ¿Por qué? Porque a la gente se le ha lavado la mente, ¿cierto? Con la doctrina de la gracia continua, y mire que no es así, ¿sí? Entonces, queriendo ajustar la palabra de Jehová como exclusiva, ¿cierto? Para los gentiles, porque es que ahí es donde hacen fuerza. Esto va unido a otras teorías, ¿cierto? Que tienen que ver que hay la teoría del reemplazo, entonces el pueblo del Señor es quitado y es reemplazado por los gentiles, como tratan de decir en Efesios 3, o sacar de ahí que no dice eso, ¿cierto? 3, 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros. Entonces toman este texto para decir, la gracia es solo para los gentiles, la ley para los judíos. Así lo hemos escuchado. Y hay gente que aún hoy dice, no, es que eso la ley es para, deja a los judíos allá. No, quien quiera acercarse al pueblo de Dios, o más bien, quien quiera acercarse a Dios, tiene que acercarse al pueblo de Dios. Porque es que somos
¿Quiénes son los injertos? Hay una vara central y los que son injertados somos nosotros. No se crea más de lo que está en la Escritura. Por misericordia, por gracia somos injertados allí. Que entre otras cosas, eso también viene del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces es claro, esta teoría no, si la han escuchado para atrás. La gracia del Padre ha estado desde siempre para su pueblo y para los gentiles que se acercan a Él. Eso también es otra cosa que se tiene que quitar. Desde el Antiguo Testamento también se abre el panorama para que por medio de gracia podamos acceder al Padre, ¿cierto? Sodoma y Gomorra, ¿qué dice Luz Adela? Es que era un pueblo gentil, Sí. pero Dios dijo que si hubieran justos allí que clamaran, que Él les tendría el castigo. Eso era un acto de gracia. Y era un Ahí pueblo está. gentil. Perfecto. Entonces dice, el proverbio 3:34. Ciertamente el que escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, dará gracia. Fíjese que habla de un general, ¿cierto? Hace, mire, el que se porta mal, así sea judío, ¿qué va a pasar? Pues le va a ir mal, el Señor va a tener sus momentos con él. Pero a los humildes, al Señor le dará. ¿Y cuáles son esos humildes? Mire, la mejor manifestación es el padre Abraham. Fíjese que dije Abraham. ¿Por qué? ¿Porque tuvo muchos hijos? No. Porque Abraham era de Ur de los Caldeos. ¿Se dan cuenta? Y el Señor lo sacó de allá y lo llevó a esa tierra prometida. Entonces, vengan, a ver. ¿Se dan cuenta cómo es la situación? Sí, obviamente, en línea directa. Pero su contexto era ¿cuál? El contexto es netamente pagano. Y también en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿a quienes vemos de gentiles que recibieron misericordia y gracia? Ruth. ¿Sí o no? Nínive, toda una ciudad, ¿cierto? Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Entonces fíjese que ahí está. Simplemente es que seguir, acercarse a los mandamientos del Señor. ¿Eh? Dice, aún en momentos en que el mundo está tan perdido y podrido, coloco yo, porque aparte de perdido está podrido, ¿sí? El Señor está dispuesto a otorgar de su gracia al que le teme. Y eso no se nos debe olvidar. Pero debe ser muy bien centrado, muy bien centrado. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo decir, sí, yo me acerco al Señor, pero acercarme implica obedecer. Obedecerle a Él y a su palabra. Entonces, eso es. Génesis 6, versículos 7 y 8 dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Vamos a Génesis 6. Le damos el contexto, ¿cierto? Dice la maldad de los hombres. Es un texto que ya hemos mirado varias veces también. Entonces mire lo que dice desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, esto también lo hemos enseñado ya en Génesis capítulo 6, está en las listas de distribuciones, ya hemos enseñado mucho sobre esto. ¿De qué dije? De distribución. La lista de reproducción, ¿cierto? Entonces, ahí hay una enseñanza profunda que usted no puede permitirse, debe ir a verla, ¿cierto? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No se le olvide que estos 120 años tienen una codificación, porque hoy hay personas de 130 años, 124 años, ¿ya? Y de hecho, muy pocos llegan a esa edad.
Hay de 80, hay de 100, de 101, pero de 120 años no. Acuérdense en que eso tiene una relación matemática, sí, que tiene que ver con los jubileos. 120 jubileos de 50 años da 6.000. Eso es lo que quiere decir, por 6.000 años, ¿cierto? Será el tiempo de los hombres, pero también está allá en esa enseñanza. Dice, y habían gigantes, dice, y habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿Estos qué eran? Estos fueron los valientes, perdón. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿cierto? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, o sea, pensaban solo para hacer el mal. Parecido a la época en la cual estamos hoy. Dice que es una sociedad totalmente desintegrada, es una sociedad sin temor de Dios, es una sociedad que mira solo por cada uno, ¿sí? Mire, si fuéramos conscientes, no saldríamos de las casas. Porque cuando salimos de las casas, lo que hacemos es que tenemos la posibilidad de contagiarnos y de contagiar a otros. ¿Sí? Pero muchos, ahí están las noticias, se fueron a pasar el puente el fin de semana, cuando dijeron ¿cómo se llama? El estado de autoaislamiento, ¿sí? Cuarentena. ¿Qué hicieron? Uy, desde el viernes, yo me voy viernes, sábado, domingo, lunes festivo. Ahí está, el puente perfecto. Y muchos salieron de viaje. Qué irresponsabilidad, porque Bogotá es una ciudad, ¿cómo? Es una ciudad capital. Y llega la mayoría de personas que llegan de Italia, de China y llegan a Bogotá. Los que llegan a Colombia. Así vayan para otro lado, llegan a Bogotá. Eso quiere decir que Bogotá es una ciudad potencial para contaminar. Y las personas se van, por ejemplo, a Melgar, ¿cierto? Donde no hay una instalación médica adecuada. Dígame, eso no es tener amor por los demás, eso es odiar a los demás. Eso es ser irresponsable. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, quedarse en Bogotá. Yo iba a viajar el domingo, pero dije, no se puede, o sea, no se puede porque hay orden. Entonces, ahí estamos. Ok, dice quedamos en y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ya hemos hablado también de se arrepintió, allá está también explicado. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo creado. Ya también hablamos de por qué mató a las bestias o a los animales. Allá también está. No les voy a evitar la ida a verlo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjese que ahí está. Y dice, estas son las generaciones, el versículo 7 y 8, ¿sí? Que estamos mirando. Y Jehová dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si se dan cuenta, aquí la palabra puntual, halló misericordia, ¿cierto? Hubo algo en Noé, ¿cierto? Que Dios vio y que le permitió no destruirlo. Entonces, ciertamente, cuando el mundo está para acabarse, Dios tiene gracia de un hombre, ¿sí? Y que tenga gracia de ese hombre permite que la humanidad no se haya acabado. Pero eso
debe decirnos mucho. ¿Cuántos se salvaron aquí? 8 de toda la humanidad. Eso debe decirnos demasiado. La gracia y la misericordia de Dios también tiene un límite. Y en este caso, Él otorga su gracia específica para una familia. Para una familia que era diferente a todo el contexto. Para todos los que creen, ¿cierto? Y piensan que viven en Bogotá y que Bogotá es diferente a vivir en Israel y que aquí no se puede guardar mandamientos del Señor y que aquí no se puede seguir adecuadamente al Padre. Pues Noé estaba en una tierra perversa, donde los únicos, o quizás el único bueno era él y sus hijos. ¿Sí? Y ahí se supo comportar. Y el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso lo que hizo fue que le guardó, que le salvó. ¿Sí? Pero entiéndase la dimensión. A veces vemos solo a Noé y a su familia, pero no miramos los que se están ahogando en el diluvio. ¿Qué implica eso? Que la maldad se multiplica demasiado y contamina a todo aquel que no está preparado para enfrentarla. Hasta el grado tan extremo que el mismo Señor ve. ¿Usted cree que siendo Dios no tendría otra solución? No, a esto se les puede dar. ¿Sí? La única solución que vio el Padre fue destruir la humanidad. Y la única solución que va a ver el Padre en estas épocas también va a ser destruir la humanidad. Ahora por diferentes, ya se están abriendo, se abrieron los sellos, ya están llegando las epidemias, ya están llegando las enfermedades. Ayer, 600 algo de muertos en Italia, en un solo día. Increíble. Estados Unidos también tiene un índice grande de contaminados. ¿Cuántos casos fue que miramos de contaminados, Luisa? Como 200 muertos ya por este virus. Y como 12,000, creo que ya miramos, ya estoy pidiendo el dato exacto porque lo hablamos precisamente. Es que todo el mundo tiene esa condición y todo el mundo debe ser responsable en esa situación. Y esto no es acobardarse. Esto es simplemente ser prudente. El Señor nos llama a ser prudentes. El Señor nos llama a ser prudentes. Y debemos ser prudentes. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Yeshua le dice, si el diablo le dice, tírate, y dice, allá voy, porque yo soy Yeshua? ¿El Señor Yeshua se tiró? ¿Si hubiera podido tirar? Sí, porque escrito está. Ahí mismo le estaba diciendo. ¿Sí o no? Ahí mismo le estaba diciendo. ¿Lo hizo? No. La misma condición es esta, la misma relación escritural. El Señor nos guarda, pero yo también tengo que guardarme. Porque yo no puedo ser osado de poner al límite la voluntad de Dios. No puedo hacerlo. Porque el mejor ejemplo es nuestro Señor, nuestro Salvador, Yeshua Mashiach. 25.425 casos infectados y 187 muertos. Vea, ahí hay un dato. 287 datos en Estados Unidos. 25.425 casos y 287 muertos. Por eso, 287 muertos. Y 25,000 algo ya casos comprobados. ¿Ah? Ahí hay un dato específico. En Colombia también estamos así. En Colombia, por lo menos allá hay datos, aquí ya decimos repetimos lo que dicen, van 100, no sé qué, no sé cuántos amanecieron hoy porque no miramos, ¿cierto? Pero no sé cuántos hay, pero eso va generalizando, ¿sí? Entonces hay que mirar a ver cómo. Hay que ser cuidadosos.
Imagínense Noé diciéndole, no, venga, no voy a hacer ese barco, venga, Cuando el Señor le dice, guárdate, cierra la puerta, y no, perdón, no la cierra sino entra. y no salgas hasta que yo cierre la puerta y déjame hacer. Si entra, por ejemplo, no hay cosas que son puntuales. La palabra gracia, ¿cierto? En este verso que es ya desde el Antiguo Testamento, viene del Hebreo 25:80, ¿sí? Que es gen, no sé cómo se pronunciará. Creo que es gen, ¿sí? Y mire lo que dice, bondad, favor, belleza, agraciada, agradar, favor, gracia, graciosa, entona en la misericordia, es un precioso. Entonces la palabra implica específicamente las mismas cosas, ¿sí? Pero da fuerza en el sentido de que es un favor que recibimos. Alguien que nos da, el Señor nos da esa gracia. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Continuamos ahí. Dice, de esta acción de gracia y misericordia del Padre se volvió a repoblar el mundo. Entiéndase nuevamente. ¿Sí? Entonces mire cómo cosas tan puntuales. Vuelvo y le digo, estos son casos, algunos que saco, porque hay muchos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces de ahí también hay una enseñanza específica de las 70 naciones, ¿cierto? Sobre eso, dice, pero se requiere de una persona que quiera obedecer su voz para que él establezca su pacto y no termine con la humanidad. Entonces hay que mirar ahí ese concepto. ¿Qué tantos nosotros hoy estamos preparados para recibir esa gracia? Si tenemos una condición. Pero es que por gracia no puedo hacer nada por la gracia. No, eso es mentira. ¿Cierto? Ciertamente el Señor es el que da esa gracia, ¿cierto?, hacia la humanidad. Pero yo debo por lo menos acercarme, inclinar mi oído a Dios. Cuando me digan atienda los mandamientos, por lo menos tome tiempo para mirar qué son los mandamientos y para determinar si realmente sí o no. Pero usted no puede negar por sospecha. ¿Sí? El que no reflexiona sobre las cosas está condenado a asumir lo que le dicen. Una y otra vez hemos explicado, Dios nos dio la condición de persona como tal, donde tiene cuerpo, donde tiene alma, pero también tiene mente para reflexionar. Si Dios no hubiera querido que nosotros reflexionáramos, nos había quitado este estuche ahí. Menos peso, más pelo. ¿Sí se entiende? Pero Él quiere que reflexione sobre los mandamientos. Reflexiones sobre los mandamientos. Génesis 6, 17 y 18 dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, ¿cierto? ¿Y qué? Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces mire cómo el Señor establece un pacto directamente con Noé, porque Dios es un Dios de pactos. Y este pacto también es un acto de misericordia. El que le permita nuevamente establecer una relación con Dios o fortalecer la relación con Dios. Pero también se lo otorga directamente también a los familiares. Solo se necesita de algo, ¿cierto? Querer seguir al Eterno. Que cuando le diga, construya el arca, usted así esté haciendo, nunca había llovido, construyala. Usted hoy puede decir, con estos aguaceros que están cayendo, sí, ya viene, construyamos. Sin embargo, si la construye, yo diría que está mal. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que no va a haber diluvios, más diluvios, por lo menos para destruir el mundo. Seguirán habiendo aguaceros
pequeños diluvios, ¿cierto? Que hacen inundaciones y toda esta cosa. ¿Ah? Entonces, solo se necesita de algo, querer seguir al Eterno, pero ese querer viene de adentro y es de manera personal, es de manera personal. ¿Mm? ¿Ustedes creen que allá los hijos de Noé no ayudaban? Claro que ayudaban, ayudaron a construir el arca, para empezar, ayudaron a acomodar los chivos, las provisiones, pero también a mantenerlos durante todo el tiempo que estuvieron en el arca. Porque es una familia que quiso, ¿cierto?, seguir al Señor, obedecer al Señor. ¿Mm? Entonces, obedecer sus mandamientos y guardar su Shabbat. Tenemos que decirlo hoy cuando estamos muchos en la condición. ¿Quién sabe qué habremos hecho muchos de nosotros hoy? Canalear, leer la prensa, adelantar una que otra cosa de trabajo, lavar la ropa, mirar el Face, escribir en WhatsApp, mandar las noticias en el WhatsApp, en Shabbat. ¿Se dan cuenta que hay cosas que no deberíamos estar haciendo, pero que sin embargo hacemos? Entonces, los mandamientos y Shabbat. No por nada el rabino durante mucho tiempo dice, primero dedíquese a cumplir Shabbat, porque si usted no cumple Shabbat, pues difícilmente va a hacer los otros mandamientos. Porque es como el centro. ¿No? Ese pacto se delegó a varios hombres con la misma condición de querer hacer la voluntad de Jehová. Varios hombres, ¿cierto? Génesis 9:8 dice, habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, 9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces dice que ahí hay una relación puntual. Los descendientes son los que se deben de encargar de mantener vivo ese pacto. El Señor no tiene por qué cambiar, Él no cambia su pacto. Los hombres son los que ¿qué? Alteran las condiciones. Son los que alteran las condiciones. Vamos entonces, dice Génesis 17:4. He aquí mi pacto es contigo y seré padre y serás padre de muchedumbre de gente. ¿A quién le habla? Le habla también a Abraham allí en ese caso. El pacto no parte de allí. Fíjese que no parte de allí. Este puntual como pueblo, sí. Pero de su palabra siempre ha estado en su palabra. También vemos que en Génesis 17:21, mas yo estableceré mi pacto con ¿quién? Aparte de que estableció el pacto con Abraham, también estableció aparte que está diciendo, y con los tuyos, ¿no? Estableció el pacto con Isaac, no con Jacob, no con Esaú. No, estoy hablando de Esaú, porque después lo declaró con Jacob, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Hablando de las descendencias. Pero lo que dice el Usaela también es cierto, Ismael no entra en el pacto, por lo menos en este. Para él hay otro pacto. Hay otras condiciones. Dice con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viniere. Estamos leyendo Génesis 17:21, que también se enseñó Génesis 17:21. ¿Sí? Mucha enseñanza hay ahí para ver. ¿Sí? Esperemos que sea apreciada por los que la escuchan o la ven. Dice, el dar continuidad a este pacto es una acción de gracia de parte del Eterno. Claro que sí. Es gracia porque da continuidad específica, ¿cierto?, a esa relación de pueblo. Porque sin ese pacto seríamos como cualquier otro pueblo de las naciones. ¿Cómo? Condenados. Sin pacto. Sin relación de Dios con los hombres, porque el pacto es esa relación de Dios con los hombres. Y ese pacto no está para todas las naciones. Hay naciones que no
No entran sencillamente. Entonces nosotros, esto también debe hacernos felices. Sí, estamos en una época de angustia, pero por lo menos alegrémonos mientras podamos. Y ojo que alegrarse no es desatender los mandamientos, porque en la medida que desatendamos las cosas de Dios, pues obviamente vamos a estar peor. Pero tampoco nos echemos más cadenas atándonos, ¿cierto?, en cosas que no son necesarias. Dice, por ese pacto fue que vino el Mesías, nuestro Salvador. ¿Sí? Ahí vino, por ese pacto fue que vino el Mesías, nuestro Salvador. Eso lo decimos. Sin embargo, debo recordar que en épocas como la que estamos viviendo, de maldad al extremo, ya lo hemos dicho, no es suficiente creer que somos hijos de Abraham, quien tenía las promesas del pacto. ¿Se entiende la frase? Porque es que a veces solo pensamos de que, como yo soy sangre judía. O como me han dicho, ya, tú tienes un alma judía. Entonces yo, alma judía, ya no necesito nada. Sí. Ojo, porque las almas y los naturales también del pueblo se pueden perder. Porque creen el rótulo, el título lo tienen más alto que la realidad. ¿Cómo así? Sí, sencillo. Dicen, yo soy mesiánico y ya con eso tengo. Pero empiezan a desobligarse con las cosas del Padre, con las fiestas. Ahorita que viene y que nos va a tocar hacer la primera fiesta de manera individual, que es Pesaj. Ahí es donde el Señor va a mirar. ¿Qué tanto vas a preparar esa fiesta para el Señor tú solo? Porque esas son las bondades de tener una quejilá, ¿cierto? De tener una congregación que hacemos para todos. Y hay gente que sencillamente viene, literal, y se sienta. Y por ahí que el cordero esté quemado. Uy, oiga, pero se les quemó el cordero, ¿no? Porque ha pasado, hemos tenido algunos momentos, y el que hago el cordero soy yo, ¿cierto? Tengo mis ayudantes ya nombrados, ¿sí? Y está Javier, siempre nos ayuda, está Isaac, está a veces David, el Libardo, Cristian. Hay algunas personas que siempre están ahí conmigo cuando hacemos el cordero. Si me hago entender, entonces, ellos dejaron que... No, es que llegar a sentarse es muy fácil. Los queremos, ¿cierto?, motivar a que esta fiesta sea preparada por ustedes. Entienda que es una fiesta preparada para el Señor. ¿Sí? Y eso debe ser, es en medio de toda una tristeza para nosotros porque no podemos congregarnos, ¿sí?, como cuerpo del Señor. Pero muestra una alegría porque les permite a ustedes tocar directamente esa preparación de la fiesta. Y les aseguro que así van a aprender más. Porque cuando uno deja que otro haga, empiezan cada año, ¿y qué es lo que hay que hacer? Toca el matzah, ¿cuántos son? Sí. El vino, ¿se hace con uva o se hace? Sí, cosas de esas que empiezan a preguntar. Entonces, es puntual. Dice, se requiere que nosotros seamos unos verdaderos hijos del Eterno, desde luego. Juan el Bautista lo recordó en sus enseñanzas, ¿sí se acuerdan, no? Mateo 3, 7, 8 y 9. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya vamos acá. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Los puso en su sitio. Fíjense que está hablando de fariseos y saduceos, personas que supuestamente conocen las escrituras, con interpretaciones diferentes, desde luego, pero conocen las escrituras. Y a esos muchos iban a hacer la inmersión. ¿Y qué hizo?
generación de víboras. Una víbora es una víbora. Es sagaz, es astuta, es maliciosa. ¿Eh? Y le dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Usted cree que por solo bautizarse el Señor no le va a llevar a la ira? Porque las acciones, las actuaciones son las que cuentan. Yo puedo bautizarme 10 veces si quiero, pero si sigo pecando, ahí voy. Se materializa la ira, ¿cierto? En mí. Más adelante tendré tiempo o parte de esa situación. No por saber más de escritura, entonces uno se salva no. Al contrario. Curiosamente, los que son más humildes son los que reciben más favor del Señor, más gracia del Padre. Entonces ahí está. Dice, algunos creyentes se comportan como estos fariseos y saduceos, pensando que solo son con pronunciar el nombre y asistir a un lugar determinado, ya son merecedores de la salvación de Yeshua. ¿Sí? Entonces, hacen lo general. Digo Yeshua, y ya, voy a un lugar y listo. Eso no me hace salvo. Si no tengo una relación directa con Dios, la gracia del Padre no va a llegar allí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dice, ojo mi hermano, colocó allí muy puntual, muy literal. Jehová está llamando a su pueblo para que volvamos nuestro rostro a Él en este tiempo. Todo esto que está pasando es un trato con todo el mundo, pero yo también creo que con los hijos del Señor. ¿En qué medida? Póngale cuidado. Bien sea por laboratorio o no, entiendan, esta pandemia ataca en su mayoría a los más viejos y a los más débiles. Después, en su parte inicial, ahorita todo el que caiga. Pero se mueren más fácil los viejos y los débiles, los ancianos, las personas de edad. Yo me pregunto por qué. Se me vino una reflexión que puede ser no cierta, pero quizás. Así como el SIDA fue un llamado de atención a la homosexualidad, porque de hecho lo fue, cuando toda la salga del closet y todas esas vainas, pum, SIDA. ¿Sí se acuerdan, no? Y también salió de un animal. Dijeron que por allá, que en África estuvieron en relación con un mico y que no sé qué, y el mico algo escuché yo por allá. ¿Sí? Hoy también que con un animal se comieron un murciélago y el murciélago luego ¡tum! Pandemia. Asimismo, ¿cierto? Coloco entre comillas porque no estoy seguro de esto, pero quiero dejar una tentativa de poner atención. Un llamado de atención a los más viejos por permitir que la juventud de hoy llegue a extremos tan terribles como los que estamos viendo. Porque es que la juventud hoy no respeta a nadie. El papá y la mamá, tranquilo, mijito, no le digan nada, al contrario, mi hijo es sagrado, más santo que el mismo Dios, dicen. Y mire el desorden social en el que estamos. Puede ser un llamado de atención también a los más viejos porque dejamos pasar. No llamamos cuentas a los jóvenes. Simplemente dicen, ay, él ya es mayor, él ya verá qué hace. No. Nuestra obligación con los hijos es hasta que se mueran. ¿Sí me hago entender? Ahora, depende de ellos si hacen caso o no hacen caso. Ya la ley sobre ellos. Entonces, por eso lo coloco entre comillas, porque podría ser. Obviamente, sí, claro, como toda enfermedad, el SIDA tampoco se contagiaron solamente homosexuales o mucha gente que era normal se contagió por sangre o por comida, o yo qué voy a saber. Descuidos en una clínica, una muestra de laboratorio. ¿Sí se hagan? Así como. Entonces, Números 14, 18 dice: Jehová tardo para la ira. Este es un verso que todos conocemos también. Y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los pobres sobre los hijos, de los padres, perdón, sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Estamos hablando de misericordia, estamos hablando de gracia.
Pero eso no es excusa, yo quiero dejar claro eso. La misericordia y la gracia del Señor no cubren el defecto que nosotros continuamente hacemos. Me explico porque dirán, ¿y este qué está diciendo? La sangre del Mesías sí cubre los pecados. Eso es lo que nos hace salvos. ¿Sí? Pero usted puede pecar, pero tendrá una consecuencia. Así que mejor no peque. Y si usted es llamado y se arrepiente, obviamente la misericordia y la gracia del Señor llegarán a sus vidas. ¿Sí? Pero tendrá consecuencias. Aquí es donde dice Números 14, 18. El Señor es grande en misericordia, muy grande en misericordia. Y dice que perdona la iniquidad y la rebelión, porque, ojo, porque el problema del pecado de rebelión es grave delante de Dios. Pero con todo eso, no tendrá por inocente al culpable. El que es culpable, es culpable. Concepto de equidad, ¿cierto? De equidad. Sin embargo, por la gracia y la misericordia que se ha visto desde el principio en el Antiguo Testamento, puede llegar a ser perdonado, ¿cierto? La gracia del Padre en el Antiguo Testamento se puede observar en la entrega de la Torá a su pueblo. También es un acto de gracia. Éxodo 19:15 dice, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Ahí está. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, no como la que tocamos hoy. Dice, Moshe hablaba, y Elohim le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Ya hemos mirado, aquí se está entregando los mandamientos. Lo que está pasando aquí es que se van a entregar los mandamientos físicos porque están saliendo, ¿cierto?, de Egipto y porque han perdido toda relación con mandamientos, o por lo menos con gran parte de ellos. Entonces se requiere, ¿cierto?, de una manera material, física, de una entrega de ellos para que el pueblo vuelva a oxigenar mandamientos. Si no fueran importantes, no se habían recopilado allí. Simplemente, ya listo, no, nada. La gracia del Padre en el Antiguo Testamento se puede evidenciar en la entrega de Torá. Ahí que entonces los mandamientos del Eterno sirven para todo el pueblo. ¿Para qué sirven los mandamientos? Para todo el pueblo. Por eso es que se otorgaron nuevamente. Determinan comportamientos sociales perfectos. Ni siquiera buenos, perfectos. ¿Sí? Pero ¿cómo es que matan? Hay que matarlo porque si no contamina a todo el mundo. Eso suena duro, ¿no? Otorga preceptos para el cuidado del hombre. ¿Cómo debo atender, cierto? Mi vida. Establece relaciones familiares. Orienta al hombre para su relación con el Eterno. Claro que sí. En todo son buenos para la humanidad. Esos son los mandamientos del Señor. Luego son un acto de gracia del Padre, ¿cierto?, para con la nación. El Salmo 119, 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué tan cierta es delicia la palabra del Señor para nosotros? ¿Qué tan verdad es eso? La gracia del Eterno en el Antiguo Testamento se evidencia en la proclamación de salvación del mundo por el Mesías Yeshua. Ahí también vemos la gracia y también se ve desde el Antiguo Testamento. Mire, Génesis 49, 18 dice, tu salvación esperé, oh Jehová.
¿Eso no es lo que seguimos haciendo nosotros todavía hoy? Claro que sí, nosotros ya la tenemos porque nuestra salvación, ¿quién es? ¿Quién es? Yeshua. Ahora, si miramos los números hebreos, ¿cierto? De las palabras hebreas, dice tu salvación, del hebreo 34:44, esperé 69:60, oye Jehová 30:68. Y si miramos el 34:44, como ya lo hemos visto, la palabra que se utiliza es Yeshua. Dice, pero no participo pasivamente, ¿cierto? Trata algo salvo. Dice liberación, de aquí auxilio, victoria, prosperidad. Las definiciones, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Tu Yeshua esperé, oh Jehová. ¿Sí se dan cuenta? Y ahí está la proclamación de salvación en el Antiguo Testamento. Yeshua ha estado siempre en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento entonces le dicen Jesús. Hay algo que no funciona ahí, ¿no? Hay algo que no funciona ahí. Dice, este es el primer verso donde aparece la palabra salvación en toda la Biblia. Y curiosamente, ¿cierto? Está enfocado a recibir esa condición. Y su pronunciación textual es Yeshua. Yeshua. Que aparezca esta palabra Yeshua en el Antiguo Testamento es una acción de gracia y misericordia para el creyente en todas las generaciones. ¿Sí? Está en medio de las bendiciones del pueblo de Israel, de los hijos de Israel. Otros textos del Antiguo Testamento donde se ve la salvación de Jehová. Literal, Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi Yeshua. Este es mi Elohim. Y lo alabaré, Elohim de mi Padre, y lo enalteceré. La palabra, yo verifiqué cada uno de los versículos, ¿cierto? En el hebreo. Y la palabra es esa, Yeshua. Por lo menos los que coloco acá. Otro, Salmo 14:7. Se me está acabando el tiempo. Dice que de Sión saliera la Yeshua, ¿cierto? De Israel. La salvación de Israel realmente es. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Yeshua está en medio de las tribus del Padre. Yeshua es salvación. Nuestro Mesías es el Salvador. Por eso no nos duela decirle Yeshua, porque ese es su nombre. Es la salvación del Padre. Y mire, de Sión, el anhelo, ¿no? Que de Sión saliera la salvación de Israel. Ahí está. ¿Qué más evidencias del Salvador en el Antiguo Testamento? ¿Qué más gracia y misericordia del Señor en el Antiguo Testamento? Que proclama su salvación desde antes. Deuteronomio 32:15, pero engordó Jerusalén es una manera de referirse a Jerusalén. Y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim lo que hizo y menospreció ¿qué? La roca de su salvación. ¿Se dan cuenta? Aquí ya fundamentalmente sobre lo que separa esa salvación, sobre esa salvación fuerte, concisa, ¿cierto? Que está presente desde el Antiguo Testamento. Porque Jerusalén desechó la salvación de Dios. Al contaminarse con otros pueblos, al engordarse y cubrirse de grasa, ¿no? Que es una condición que el Señor no quiere para sus hijos. Eso es lo que evidencia el pecado en medio del pueblo. Isaías 12:2-3. He aquí Elohim es Yeshua, mía. O sea, he aquí Dios es salvación mía. ¿Sí? Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová. ¿Quién ha sido Yeshua para mí? ¿Sí? ¿Quién ha sido Yeshua para mí?
Dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Son frases, son textos que reposan directamente en la obra de Yeshua. ¿Sí? Y así los hemos colocado. Espero que en su escritura, en su Biblia, coloque la palabra Yeshua en esas palabras. Porque todas, literal, son Yeshua. Dígame si eso no es gracia en el Antiguo Testamento. Porque ahí sí se evidencia plenamente lo que se dice en el Nuevo Testamento. La gracia de Jehová en el Antiguo Testamento se ve claramente en dónde, ya para acabar, en la creación. ¿En dónde más? El perdón del pecado original. En la primera destrucción del mundo. Todo esto lo hemos visto hoy. En los pactos del Eterno. En la entrega de la Torá. Pero también en la proclamación de la salvación del mundo por el Mesías Yeshua. Ahí se ve claramente la gracia del Señor. De esta manera, sí, Hebreos 4:16 hace sentido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es tener la convicción plena que el Señor siempre ha otorgado esa gracia a su pueblo porque es Dios. Y porque ha querido lo bueno para nosotros. Y nosotros que tenemos un corazón perverso y malo, lo que pretendemos es alejarnos de Él. Entonces, que haga sentido, que exista sentido en estas palabras y que cuando digamos que nos acercamos al trono de la gracia, sepamos que desde el comienzo, desde la creación, ha estado presente y que no es solo algo potestativo del Nuevo Testamento, ni mucho menos de la teoría o tendencia de las dispensaciones. Amén. Amén. Vamos entonces a orar. Son las 7 en punto, miren. Tenemos me tocó agilizar un poquito al final, pero vamos a orar. Padre y poderoso celestial, alabamos, bendito Dios, tu santo nombre en esta noche. Te agradecemos, bendito Dios, por esta enseñanza y pedimos que la conserves en nuestro corazón y en nuestro entendimiento para enseñar a otros, Rey de la Gloria. Tú eres bueno en gran manera, Señor. Coloco a cada una de las personas, Señor, de esta quejilá delante de ti, Señor, para que te muevas en misericordia para con nosotros, Dios. Gracias por ser bueno, Padre Celestial. Gracias por ser bueno. Dejamos, bendito Dios, de la gloria esta semana que pasó, bendito Dios, y recibimos esta nueva semana, Señor, pretendiendo y pidiéndote, Señor, que seas tú limpiando, bendito Dios, la atmósfera, limpiando los aires, Señor, sanando a los enfermos, bendito Dios, que ha causado esta epidemia, Padre Celestial, pero también a los enfermos, bendito Dios, que tenemos en medio de nuestras familias, Señor. Allí nos acordamos, bendito Dios, del hermano de Doña Esperanza, bendito Dios de la gloria, solo se haga tu santa voluntad, bendito Dios, en medio de mi mamá, bendito Dios, de mi hermana Gladys, Rey de la gloria, de mi hermana Luz Marina, de todas las personas, bendito Dios, don Luis, de los que estamos aquí en la casa, Señor, mis hijos y mi esposa, bendito Dios, seas tú colocando tu mano sanadora sobre cada uno de nosotros, bendito Dios de la gloria. Nos acordamos también de la pierna de Cristian, bendito Dios de la gloria, seas tú colocando allí, bendito Dios, atención profunda, Padre Celestial y especial, bendito Dios, para que le dé sanidad, Rey de la gloria. María Eugenia, bendito Dios de la gloria, de todos, Padre poderoso celestial. De mi papá, Padre bendito Dios de la gloria, que también está con una condición de enfermedad en este momento, bendito Dios. Extiende, Señor, en medio de esta tu quejilá, bendito Dios, tu gran misericordia. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén, amén y amén. Amén.